el listado de las personas que ellos le hacían seguimientos, líderes de izquierda y todo eso. O sea, en un listado de eso fue donde yo vi los nombres de Zulicodina, de Alfredo Correa Andrés. pero Álvaro Pupo, ¿él tenía que ver con lo que hacía su hermano o él estaba aparte de todo eso? O sea, ¿por qué? ¿Cuál hermano? Álvaro Pupo, de Jorge 40. No, él era primo de Jorge 40. Él era uno de los mensajeros de Jorge Noguera hacia Jorge 40. ¿Por qué? Porque Jorge, o sea, yo a Álvaro Pupo lo veía pues en esa entrada y tal, yo nunca fui amigo de él, pero muchas cosas que él me decía que las transmitiera, y él me decía, pero ya yo mandé a decir con Álvaro también. O sea, era claro que Álvaro Pupo era un mensajero de Jorge Noguera con el Bloque Norte. Otro punto también, en esa infiltración prácticamente de la rama judicial, alcanzó a tener las autodefensas el poder también de tener fiscales y de tener funcionarios judiciales al servicio de ellos. Sí, bueno, yo conocí casos en Santa Marta, donde yo asistí a reuniones con miembros del Frente de Resistencia Tayrona, en las cuales hubo presencia de fiscales de Santa Marta y de Barranquilla. No sé quiénes eran sus nombres, la verdad es que tampoco me interesaba mucho porque yo era funcionario del DAS, pero sí me los presentaron como fiscales en reuniones con paramilitares. Sé que se maniobraban procesos en cuanto a determinados sitios y todo eso. Lo que me decía Jorge es que el magistrado José Alfredo Escobar es una persona muy amiga de Giancarlo, o sea, son oriundos de Ciénaga, tenían una amistad de muchísimo tiempo, y para eso entiendo que contaban con la colaboración de él. O sea, ¿para hacer qué? Para maniobrar, que trasladar procesos de un lado a otro, ese tipo de cosas. Yo no conocí eso en detalle, yo en eso no tuve mayor participación. Pero eso lo comentaba el director del DAS. Sí, Jorge Noguera, sí. Bueno, pero siempre ha habido la pelea que ha dado, por ejemplo, el doctor Alfredo Escobar, de que él nada que ver con eso, ni Giorgio Sal y todo eso que él ha comentado, que se ha comentado respecto de él lo ha negado. Pues quien debe definir eso son las autoridades, ¿cierto? Las instancias competentes para investigarlo a él, ya. Pero yo sí sé que él era muy cercano a Giancarlo y tenía cierta amistad con Jorge Noguera también. Inclusive, yo sospecho que muchas de las maniobras que se hicieron en mi proceso penal fueron orquestadas por ellos a través de José Alfredo Escobar. Siempre he tenido esa sospecha. El juez que me condenó a mí por 6 delitos, me condenó a 27 años y por la rebaja de la tercera parte me lo dejó en 18. Ariel Garzón, que fue capturado conmigo, con un delito menos, tenía 5, y el más grave lo teníamos ambos. El mismo juez, yéndose a Ariel a juicio, lo condenó a 8 años. Es decir, ese es un funcionario venal, Ardolfo, un funcionario corrupto. Eso no puede ser. O sea, ¿cuál es la proporcionalidad de que por un delito menos le pones la tercera parte de la pena? No, hubo maniobras en mi proceso penal, pero bueno, yo eso se lo dejo a Dios, Ardolfo. Usted también le comentó a la fiscalía sobre el INCODER. El INCODER, mire, Luis Ortiz, ¿qué se llamaba él? Él fue alcalde de Guamal, fue uno de los alcaldes impuestos por la autodefensa, por el Bloque Norte en las elecciones del año 2000, ya. Y Luis Ortiz posteriormente fue nombrado director del INCODER, salió en medio de un escándalo. La gente no recuerda o no se dio cuenta, cuando estalla el escándalo del DAS, también hay un escándalo en la Superintendencia de Vigilancia y un escándalo del INCODER. Lo que pasa es que el DAS fue tan grande que opacó a los otros, y la gente no recuerda eso. Pero Luis Ortiz salió de la dirección del INCODER, presuntamente por estar favoreciendo paramilitares. ¿Alguna vez le comentó el director de DAS con todas las infidencias que tenía con usted de algunos acercamientos, volviendo al tema de la cercanía o los nexos del presidente con los paramilitares? Pues lo que él me decía era que el presidente conocía de lo que nosotros hacíamos. Varias veces lo llamó por teléfono delante de mí por los Falcon, y pues, por ejemplo, en el caso del coronel Heriberto Pardo, que él se quejaba de que perseguía a las AUC, yo mismo vi a Jorge Noguera quejándose ante el presidente, ya, diciéndole que ese señor de Santa Marta estaba persiguiendo a la autodefensa, que estaban acorraladas. Se lo estaba diciendo al presidente delante de mí, se lo decía por teléfono, ya.
es ese tipo de detalles que a mí me indican que el presidente no era ajeno a lo que nosotros hacíamos. Por ejemplo, ¿alguna relación del presidente con Don Berna o con Mancuso o con Jorge 40, con alguno de ellos? No, en detalle puntualmente yo no conozco, no conocí. ¿Ni de reuniones ni nada de eso? No. Estando usted en la cárcel, allá se reunió con Don Berna y después cuando viene la sesión de Don Berna se entera usted que usted fue grabado por Don Berna. ¿Qué infidencias le hizo Don Berna respecto de todo ese escándalo que se conoció en el momento? ¿De cuál escándalo? De las grabaciones que le hizo a usted. Pues no, o sea, cuando trasciende las grabaciones, cuando yo conozco días, pues ya él lo han enviado a Estados Unidos, ¿no? Yo estuve detenido con Don Berna aproximadamente 6 meses, desde el 27 de noviembre del 2007 hasta el día en que fue extraditado. Siempre dije, cuando trascendieron que unas grabaciones presuntamente hechas por él, porque yo nunca las vi, no sé si soy yo ni si no soy yo. En alguna ocasión que me tomaron declaración en la Procuraduría respecto de ese tema, yo dije, pues a mí me gustaría que aparecieran las grabaciones, pero en su integridad. Porque es que no fue que yo le dije a él, no, nosotros sosteníamos conversaciones donde él me contaba y yo le contaba. A mí me gustaría que apareciera la grabación pero completa y que apareciera todas las cosas que él me contó. Él me hablaba a mí, o sea, imagínate, Arnulfo, nosotros en 6 meses juntos, en aislamiento como estábamos, nosotros estábamos los dos solos en ese sitio de reclusión. El uno solamente tenía para hablar con el otro, que no podíamos hablar nosotros. Él estaba la parapolítica en su punto efervescente, entonces me hablaba mucho de parapolítica, de político. Don Berna es un personaje muy calculador. Entonces, él quería, pero no quería, utilizaba mucho a Rocío, de manera pues, que Rocío no se daba cuenta, pero en verdad él la utilizaba, ya. Rocío iba mucho de nosotros antes de ser detenida. Cuando Rocío habló de Nancy Patricia Gutiérrez, la senadora y todo eso, él me reconocía que eso era cierto, que era tal como él me lo decía. Los vínculos con autodefensa de Nancy Patricia Gutiérrez, de Armando Benedetti, inclusive me dijo que el día del pacto de caramelo pues se había embriagado allá, ya, que eso había sido todo un episodio gracioso. El doctor Benedetti siempre le he escuchado, no, es que eso fue en el 2003 y ya las elecciones habían pasado. No, es que un político no solo tiene, usted más que nadie lo sabe, un político no solo tiene interés en su propia elección, sino en que se han elegido sus copartidarios. Y si usted no recuerda, en octubre del 2003 había elecciones regionales, es decir, no fue que en el 2003 no hubo elección de Congreso, pero elecciones sí. Y por ejemplo, la hermana del senador yo creo que es concejala, ¿no? Entonces, si había un interés electoral, y si hubo acuerdos electorales, según me dijo Don Berna, ese día de Armando Benedetti, Mauricio Parodi, Oscar Suárez Mira, Javier Cáceres también me hablaba de él. Él me decía pues que Javier Cáceres, la autodefensa prácticamente que le exigieron cambiar de partido político para poder apoyarlo, pues porque no tenía presentación que las autodefensas fueran a apoyar a un miembro del Polo Democrático como era él en ese momento. Javier Cáceres, Julio Mansur, Zulema Hattin, Don Berna me decía que no había diferencia entre lo que había hecho Eleonora, había hecho Zulema Hattin. O sea, que ellas eran, si la una era señalada para militar, la otra también debía hacerlo. Esos fueron principalmente los políticos que mencionó, inclusive, una anécdota. Ellos lo extraditan el amanecer del martes 13 de mayo. El viernes, que si no estoy mal fue 9 de mayo, o sea, el viernes inmediatamente anterior. En la Picota hay un pabellón de justicia y paz, pero Don Berna estaba en el pabellón de alta seguridad conmigo. Entonces, cuando había reuniones con temas de justicia y paz, que iba el comisionado o el ministro algo, a Don Berna lo que hacían era llevarlo hasta allá, hasta el pabellón. Y ese día, casualmente, lo llevaron, ese viernes inmediatamente anterior a la reelección. Ese día fue el comisionado. ¿Por qué? Trataban de calmarnos porque, si usted no recuerda, el miércoles anterior a ese viernes habían extraditado a Carlos Mario Jiménez a Estados Unidos, entonces pues había cierta inquietud
y habían ido a tranquilizarlos. Según él mismo me contó, el comisionado de paz les dijo, miren, no se preocupen, el gobierno está muy conforme con lo que ustedes han hecho, los impulsa a que continúen, toda esa, ya. Y don Berna me dijo, Rafa, y en verdad lo que fue, me dijo don Berna, en verdad lo que fue el comisionado fue hablar con el pájaro para decirle que no fuera a acusar a Nancy Patricia. Con el disfraz ese, tanto es así que después que hizo la vuelta, se fue y dejó a los otros allí.